Esto va a ser una continuación. Hermanos, este pasaje, en verdad, es uno de los pasajes que ha tocado mucho mi corazón. El hermano Wesley fue quien predicó en una capilla este mensaje, porque él también ya había predicado el Evangelio de Marcos. Pero Dios usó en verdad mucho este pasaje para ayudarme mucho a pensar y evaluar mi trabajo y mi mentalidad como pastor. Entonces, quiero compartir con ustedes este pasaje. Voy a comenzar este pasaje que vamos a ver, hermanos, y el título del sermón tiene que ver con esta escena que es la higuera y la adoración superficial. La higuera y la adoración superficial. Déjame leer ahí, por favor, Marcos capítulo 11, versículos 12 en adelante. Sígame ahí con su vista, por favor. Marcos capítulo 11, versículos 12 en adelante. Dice la Escritura: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y vamos a estar en esta porción, hermanos, si Dios nos permite. Vamos a orar, por favor. Señor, ayúdanos y ayúdame a mí en esta mañana para poder predicar este pasaje. Creo que la verdad de este pasaje no es tan complicada. Lo difícil es las aplicaciones y pensar, Señor, en cómo podemos nosotros mantener siempre una adoración verdadera, una adoración genuina y un servicio continuo a ti. Te pido que tú nos ayudes, Padre, por favor, que tú nos des gracia y me des gracia a mí, y ayúdanos juntos, Padre, por favor, siempre estar evaluando todo lo que hacemos aquí en la iglesia, nuestros programas, nuestra predicación. Ayúdanos, por favor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, parece que la pila ya está fallando, ¿verdad? ¿Ya está fallando la pila? ¿Sí? Ok. Deme un minutito, hermanos. Ok, espero que mejore ahorita el sonido. Si quieres subirle un poquito, Pris, ahí ustedes. Hermanos, quiero enseñarles un video, de nuevo, lo enseñamos en la escuela dominical. Este pasaje que acabamos de leer es el siguiente día de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Marcos capítulo 11, hermanos, es el pasaje del versículo 1 al 11, donde describe esa entrada del Señor Jesús a Jerusalén. Y la entrada de Jerusalén no nada más fue a la ciudad, sino que el Señor Jesucristo entró a un templo. Entonces, por favor, déjame enseñarle este video. Vimos en la escuela dominical, pero creo de nuevo es muy apropiado que lo veamos juntos, por favor. Siempre así pasa, como que a la primera no quiere verse a la segunda.
Ok, vamos a ponerlo. Bien. Y bueno, voy a estar varias veces pasando este video. De nuevo, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, está entrando en el templo, está entrando a Jerusalén y está entrando al templo, el templo está en construcción. El templo comenzó a construirse en el año 29 antes de Cristo y terminó de construirse más o menos en el año 63 después de Cristo. Aunque no estaba completamente terminado, el templo tenía mucho en construcción y ya era de por sí lujoso. El templo había recibido diferentes donaciones de los judíos en todas las partes del mundo y había había partes muy lujosas. Josefo dice, hermanos, de nuevo, que el templo, que la primera parte estaba llena de oro, que cuando salía el sol, hermanos, y el sol reflejaba en el oro, era difícil ver al templo directamente. Y hermanos, esta porción y esta entrada me hace pensar mucho, y en esta escena que vamos a estudiar, me hace, quiera o no, pensar en nuestro templo y nos hace pensar a mí en las cosas por las cuales nosotros nos reunimos. Déjenme, verdad, hay algunos de ustedes, muchos son miembros de la iglesia y muchos no, pero todo el año pasado y estos años hemos estado trabajando y invertimos todo nuestro dinero en la propiedad de la iglesia, para que la propiedad de la iglesia llegara a ser de la iglesia, y pues ustedes saben que invertimos todo el dinero. Y quiero decirle como pastor que reconozco que a nuestro templo le hace mucho trabajo, ¿verdad? Una hermana me dijo, ay pastor, ¿verdad? Qué bueno que somos gente de buen corazón, porque nuestro templo está muy feíto. Y reconozco, hermanos, que nos hace falta trabajo, ¿verdad? Nos hace falta trabajo en la entrada, nos hace mucho falta trabajo en los baños, y nos falta trabajo en el auditorio. Y hermanos, yo hace mucho tiempo, yo como que tenía un sueño, ¿verdad? Arreglar bien el templo y en la entrada poner unos silloncitos, unas mesitas así para poder platicar, echar un café a gustito ahí, a lo mejor tapar, refrigerar y no sé, yo quiero sillones ahí, yo quería silloncitos ahí, ¿verdad? Y unas macetas con flores naturales y
Y yo estaba pensando mucho, ¿verdad? Y estaba pensando, ¿verdad? Me acuerdo que cuando comencé a ir a los Estados Unidos para mis clases, y allá las iglesias todas tienen alfombra, ¿verdad? Y siéntela, yo decía, que pudiéramos tener alfombrita ahí en la iglesia y tanta cosa. Y empecé a hacer mucho en mi mente, ¿verdad? De cómo quería y cómo podíamos hacerlo. Pero el Señor, de nuevo, trajo este mensaje del hermano Wesley en un momento muy apropiado, donde uno está pensando en todo eso. Y aquí, hermanos, lo que vamos a ver en esta escena es que pudiéramos tener el templo más bonito y más lujoso y más equipado, pero si lo que estamos haciendo aquí no sirve a Dios y no adora a Dios, y Dios no está con nosotros, de nada sirve. No importa cuán lujoso, no importa cuán bonito sea el templo, no importa cuán bien diseñado está, si Dios no está ahí, hermanos, no sirve para nada, para nada. Y mire por favor cómo el Señor Jesucristo ilustra esto y nos muestra esto en este pasaje. Dice Marcos 11, versículos 12 al 24, ¿verdad? Dice, al día siguiente. ¿Por qué dice eso? Porque el Señor entró, vio todo lo que veía y salió de Betania. Al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Ahora mire lo que dice el texto, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, hermanos, tenemos esta primera escena, y aquí está un árbol de higos, y estaba buscando un árbol frondoso de higos. En esta primera porción, ¿por qué el Señor maldice esta higuera? ¿Por qué el Señor maldice esta higuera? Dice un hermano en su comentario, en la época de la Pascua en Palestina, las hojas ya estaban abriéndose, aunque todavía no son densas. Pero la primera cosecha de higos, o lo que le llaman los higos tempranos o primerizos, normalmente es hasta mayo, junio. En la Pascua, como bien comenta Marcos, no es tiempo de higos. Entonces, ¿por qué Jesús esperaba encontrar fruto en una higuera con hojas en ese momento? La respuesta, hermanos, podría ser porque era una higuera engañosa, ya que las hojas muestran que es tiempo de fruto, y cuando Jesús se acerca, se da cuenta que no tiene. ¿Ok? Entonces, este árbol que el Señor vio, ¿verdad? Y cuando estaba traduciendo este pasaje, no sé, me dio la idea de que el Señor pues tiene hambre, ¿verdad? Y no es como que hay un Oxxo aquí, y ve un árbol de higos, y ahí hay un árbol de higos. Y va y se acerca, y tiene muchas hojas, y de seguro son los, ¿verdad? Este se adelantó, y hay los higos primerizos, y adivine qué, no encuentra higos, y la maldice. Ahora, hermanos, de primera como que parece muy extremo, ¿no? Ay, Señor, ¿qué culpa tiene el arbolito? Ay, dale chance. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y la ecóloga dice, sí, ¿qué pasó? Ahora, la cosa, hermanos, viene en lo siguiente. Dice el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Hermano, la cantidad de personas que asistían al templo era inmensa. Esta foto que aparece aquí es algo que se le llama como el arco de Robinson. Está del lado sur del templo, y dice que esto era un arco y era una ingeniería de arquitectura,
porque subía, de nuevo, era muy ancho, muy grande, y lo que se encontraban aquí en este primer edificio era la estructura roa. Era, hermanos, en el tiempo de Jesús, creemos que ya estaba construido esto. Tal vez no estaba construido todo completo, pero estaba construido. Y había mucha gente que venía al templo. Ahora, hermanos, mucha gente venía al templo, de nuevo, porque este lugar era como la atracción de Jerusalén. Vas a Jerusalén y pues quieres conocer el templo de los judíos, porque dicen que está muy bonito. Entonces llegas y quieres conocer esa atracción y una cantidad grande. Pero ¿qué encontraban? Entonces, ¿qué encontraban en el templo? En Marcos 11, por favor, mire versículo 11, Marcos 11, cuando el Señor entra a Jerusalén, dice el texto, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y probablemente lo que el Señor vio era un día cualquiera. Y al siguiente día, hermanos, imagínense que lo que encuentra en el templo es esto. Nota aquí. Aquí en el templo, pues entras a este lugar, el lugar de los judíos, y bueno, hay mesas donde puedes comprar ganado, ¿verdad? Puedes comprar ovejas, la mesa de los cambistas, puedes encontrar comida, puedes encontrar muchas cosas. ¿Por qué? Y luego, creo que les había dicho, la parte del templo judío era una parte cerrada. Déjenme hacer un zoom. Aquí, al templo no podía entrar cualquier persona, solamente los judíos. Pero todo lo demás se le conocía como el atrio de los gentiles. Cualquier persona de cualquier nacionalidad podía tener acceso a ese lugar, al atrio de los gentiles. Pero lo que el Señor Jesús encuentra en este lugar, en este templo, no es adoración, no es oración, es negocio. ¿No? ¿Qué es lo que encuentra el Señor Jesús? Negocio, un mercado. Ahora quiero que piense, hermanos, en la mente, piense en la mente. Usted es un judío que vive en la dispersión, cualquier otro país, y quiere venir al lugar sagrado de los judíos. Y usted hace mucho esfuerzo y llega a Jerusalén porque usted quiere buscar a Dios. En verdad, usted con todo su corazón quiere buscar a Dios. Y llega a Jerusalén y entra al templo y la primera cosa que ve es un mercado. Es un mercado. Usted quiere adorar, usted quiere servir, pero hay los animales chillando, la gente cambiando, la gente reclamando. Y el texto nos dice, hermanos, mire por favor aquí, el texto nos dice que el Señor Jesús sacó a 3 tipos de personas. Primero, echaba afuera a los que vendían y compraban en el templo. Entonces, gente vendiendo y comprando, los echó fuera. Y luego dice que volcó la mesa de los cambistas. Ahora déjenme, los que tienen la escuela dominical, esto está en sus notas. Primero, Jesús comenzó a expulsar a los mercaderes que vendían y a los clientes que compraban animales, presumiblemente sin defecto para los sacrificios. Juan 2:14 menciona bueyes y ovejas, lo que habría sido conveniente para los peregrinos de fuera de Jerusalén, así como otros artículos necesarios para el culto, vino, harina, aceite. Algunos asumen que también se vendían y compraban artículos no relacionados con el culto, artículos de los que los peregrinos habrían encontrado significativos, quizás alimentos o artesanías. Y hermanos, pues usted sabe, si usted ha viajado, a ver, llévate tu llaverito de Jerusalén, llévate tu réplica del templo, ¿verdad? Y si bien esto puede ser correcto, el propósito principal de las actividades comerciales habría sido el culto del templo con sus sacrificios expiatorios que requerían la provisión de animales sin defecto. En segundo lugar, el Señor volca las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas. El cambio de dinero parece haber sido la principal fuente de ingreso del templo.
generando un recargo del 4 al 8%, hermanos, del cual no solo se pagaban a los sacerdotes, sino también se iniciaban obras públicas. Hermanos, imagínense que usted es un peregrino y trae dólares. Y bueno, hay que ofrendar al templo. Ah, pero ¿sabes qué? Aquí en el templo nada más recibimos el dinero del templo. Ah, bueno, cámbiamelo. Ok, yo te lo puedo cambiar, pero hay una pequeña comisión. ¿Se imagina eso? Y vamos a ver este asunto de las monedas. ¿Se acuerda? Más adelante, en esta temporada, al Señor Jesucristo le enseñan una moneda romana que tiene una imagen de César. Y vamos a hablar más adelantito sobre esas monedas. Pero aquí de nuevo, los cambistas, de nuevo, y usted puede imaginarse esta escena. ¿Cómo saldría usted bueno, hermanos, miren, no es difícil. ¿Cómo usted reacciona cuando le cobran comisión? Nadie, ay, qué bendición, me cobraron comisión. Nadie está contento porque le cobran comisión y que le roben. Pues imagínese, ¿verdad? Ahí en el templo. Y luego dice, ¿verdad? La silla de los que vendían palomas. Las palomas también se ofrecían para los sacrificios. ¿Se acuerda quiénes compraban palomas? Los pobres. Los pobres. Si no te alcanzaba para un buey, si no te alcanzaba para un cordero, también tenemos para ti. Y tenemos palomas, que regularmente era la ofrenda de los pobres. Pero no dice nada más eso el texto, dice que el texto, y no consentía. Esto, hermano, significa que no permitía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Parece ser, hermanos, que el Señor se puso muy rudo en esto. Y que no permitía que nadie, la palabra que se utiliza ahí, hermanos, es esquevos, que significa mercancía o cualquier objeto. Parece ser que el Señor, ¿verdad?, se puso muy rudo en ese día y no dejaba a las personas llevar nada, ni mover cosas, pues entonces, pues nos vamos aquí del atrio, danos chance, nos vamos a ir ahí a la esquina, aquí no molestamos y aquí les damos chance. Pero no, ni eso. ¿Puede imaginarse esta escena? Y entonces, hermanos, el Señor comienza a enseñarles. No hay asunto de tiempo aquí, no nos dice cuánto, pero mire lo que dice el texto. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, y dice este texto, Jesús salió. Entonces, imagínense que el Señor Jesús está llegando, ¿qué? A las 10 de la mañana. Él pasa todo el tiempo y todo este día enseñando en el templo. Y Marcos no nos dice todo lo que enseñó, pero sí nos da este texto que es muy importante. Lo primero que usa el Señor es Isaías capítulo 57. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Hermanos, uno de los propósitos que Dios siempre quería era que las naciones pudieran conocer a Dios por la adoración al Dios único y verdadero. Hermanos, cuando Salomón ora, él pide, Señor, si tu pueblo, y hermanos, Salomón ora, Señor, los extranjeros, si los extranjeros, y síganme, acompáñenme por favor a Primera de Reyes 8, Primera de Reyes, esto está en Primera de Reyes 8, Primera de Reyes 8, versículos 41 al 43, mire cómo ora Salomón. En esta oración Salomón está dedicando otro templo, más chiquito que el que vimos aquí, hermanos. Y miren la oración de Salomón en Primera de Reyes 8, 41 al 43. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras, ¿a causa de qué? De tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos.
en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. Mira, hermanos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Hermanos, esta casa es una casa para Dios. Este templo es un templo para Dios. Que se conozca el nombre de Dios. Que oren a Dios y Salomón está orando, y Señor, contéstales, por favor. A lo mejor ellos vinieron y solamente quisieron añadir un Dios más. Hermanos, es lo que hace mucha gente pagana, ¿sí o no? Tiene un montón de dioses, y bueno, le presentas uno más, pues uno por si las dudas, ¿no? Y lo que quiere Salomón es para que sepan, que ellos sepan que tú eres el Dios verdadero, el único. Señor, por favor, si alguien viene a esta casa porque escucha que Yahweh habita aquí y que es el único Dios, contéstales para que sepan que tú eres el único Dios verdadero. Hermanos, esa era la intención del templo. El propósito del templo es que la gente cuando fuera encontrara a Dios y Dios obrara y Dios pudiera contestarle y la gente conociera al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Pero el problema es que cuando el Señor viene a este lugar, que debía ser un lugar de oración y un lugar de adoración, lo que ve es negocio. Lo que ve es negocio, lo que ve es gente, verdad, vendiendo, la gente sacando provecho. Ahora, segunda cosa, el Señor va a citar Jeremías 7:11. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Como nos mencionó el comentarista, mucho del dinero, al usarse el templo y probablemente el atrio de los gentiles, pues los líderes religiosos iban a pedir ¿qué? Pues su comisión, ¿no? Pues es que hay que mantener el templo y hay que seguir construyendo el templo y hay que seguir haciendo en el templo. Y son los líderes religiosos, mire lo que dice el versículo 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban ¿cómo? Matarle. Hermanos, ¿cuál era la respuesta que probablemente quería el Señor? Que, hermanos, si estos líderes religiosos realmente hubieran buscado a Dios, si estos líderes religiosos realmente hubieran buscado a Dios, a lo mejor ellos hubieran dicho, pues tienen razón, sí es cierto, estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal, pues ¿cómo que es este negocio y cómo estas cosas? No, sí es cierto, estamos haciendo mal, Señor, perdónanos. Pero en lugar de tener una convicción de pecado por este asunto, están viendo ¿qué? Su negocio amenazado, su fuente de vida, su comodidad. ¿Cómo viene? No, y mira, si lo sigue haciendo acá, la gente nos va a espantar a la gente y luego ya no van a querer venir y luego y todo lo que puede estar en la mente. Entonces, ellos deciden, hay que matarle. Porque este hombre no, ya empezó. Ahora, porque le tenían miedo, por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Hermanos, y aquí creo que hay una conexión con lo que está pasando con la higuera. Y es, hermanos, lo que me hace pensar y por qué es tan difícil este mensaje y su aplicación, es porque, hermanos, si el Señor viniera a nuestro templo y en nuestras iglesias de hoy, ¿qué encontraría? Hermanos, la realidad es que muchas veces nuestras iglesias están llenas de actividades y están llenas de tantas cosas, pero a veces muy vacías de Dios. Y hermanos, hay constantes peligros y una constante evaluación que necesitamos hacer en todas las cosas que hacemos. Porque es bien sutil, hermanos, es bien sutil que podemos perder de vista a Dios. Y déjenme decirlo con cuidado porque no quiero que lo que digo se vea como extremo, pero quiero decirle cómo las tentaciones son reales y cómo debemos tener cuidado.
Y usé esa foto, de nuevo, ya estoy usando más la inteligencia artificial porque es difícil encontrar buenas imágenes. A veces nos encontramos como este hombre, cargados, luchando. Yo no quiero escuchar a Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno tiene unas semanas difíciles. En muchos sentidos, física, emocional, trabajo, familia. Y bueno, vas a la iglesia porque vas a encontrar a Dios, ¿no? Vamos a adorar a Dios, vamos a encontrar un poquitito de descanso. Pero lo que muchas veces luego encontramos es gente corriendo, gente ocupada, gente que ni saluda, gente que ni se preocupa. Y creo que de nuevo ilustra mucho. Y déjeme de nuevo, uno de los peligros. De nuevo, hermanos, por favor, no me vaya a malinterpretar, porque no quiero que salgamos de este culto y no, ese pastor todo es pecado. Yo doy gracias a Dios porque preparamos música, ¿verdad? Gracias a Dios por los himnos que hermanas, muchachos preparan música. Y hermanos, creo que debemos preparar música y debemos adorar a Dios. Pero debemos tener cuidado que la música preparada y la música especial no se vuelven un show. Porque la música preparada se prepara no para nosotros, se prepara para el Señor. Y se ministra a nosotros. La letra quiere animarnos, la letra quiere confortarnos, quiere en verdad ser un alimento. Y el peligro, y aquí por eso le digo, el peligro sutil, es que la música preparada y la música se haga un show. Ahora, ha visto, hermanos, y de nuevo, por favor, no estoy acusando a nadie, pero se ha visto que cuando a veces cantan música como Los Ángeles, luego, el teléfono, pásame el teléfono. Y entonces, estamos 50 personas con el teléfono. Y estamos con el teléfono tratando de grabar un momento en lugar de grabar un momento en la mente y el corazón. Y le digo, hermano, esto porque yo soy así o yo era así. Yo todavía me acuerdo cuando en Betania había una conferencia de jóvenes y cantábamos muchos especiales. Hermanos, yo estaba con me habían prestado, un amigo me dijo, mira, tengo una cámara, toma todas las fotos que quieras y videos. No, hermano, yo estaba y me acuerdo que el director me regañó, hermanos, me puso ya deja de grabar. Y yo así, pero yo, ¿qué le pasa? Qué amargado tan bonito que está ahí. Y después le dijo, oiga, pues ¿por qué me regañó? Porque lo estamos haciendo para Dios. Y parece ser que tenemos artistas, los estás fotografiando como artistas. Y se me quedó eso en la mente. No estuve de acuerdo, pero se me quedó en la mente. Ahora que estoy más grande y más adulto, pienso. Y eso es un peligro que se puede convertir. La música especial, ¿verdad? Hermanos, la manera en cómo arreglamos el templo. Pantallas por acá, cámaras por acá, luces. Perdóneme si soy un pastor así de la antigua, pero eso distrae. Yo no sé si es una moda, yo no sé si a lo mejor los de marketing saben. ¿Por qué las iglesias están pintando sus auditorios de negro? Yo no sé por qué los están pintando de negro. Yo no sé si el negro con las luces funciona algo, hace algo, pero no, hermano, yo detesto el negro. Yo quiero, hermano, si yo podría, yo pondría miles de luces aquí. No me gustan los lugares oscuros y no me gusta el ambiente que genera. Porque, de nuevo, ¿qué estamos promoviendo? Y hay muchos peligros. Pero también hay otros peligros, hermanos, como por ejemplo, y este es uno que el hermano Wesley tocó, por eso le dije que me trajo tanta convicción, el café. Llegamos a la iglesia y llegamos ¿por qué? Imagínense que no conectaron por ahí los hermanos el café y no hubo café en la escuela dominical. Y usted venía desvelado y luego se estuvo durmiendo y sale del culto. Esto pasa porque no pusieron el café, a ver si después se ponen las pilas. O a lo mejor pusieron café pero no hubo galletas. Y pues nos chupamos el dedo, ¿no? Porque no hubo. Híjole, a ver si ya compran galletas.
Y salimos del culto pensando, yo voy a traer galletas para la próxima, que no se les olvide. Y a veces pensamos, vamos a un culto, no. Y hermanos, y yo les he dicho, el café se puede volver un ídolo. Las galletas se pueden volver un video rapidísimo. El compañerismo. Yo doy gracias a Dios por las hermanas que están haciendo lo de la comida. Hemos tenido un buen tiempo de comida. Platicar, convivir. Pero así se puede ser un ídolo. Cuando estamos más preocupados por lo que vamos a comer o no vamos a comer, que por la adoración al Señor. Un ídolo. Hermanos, de nuevo, creo que debemos construir un lugar para todos. ¿Sí o no? Personas que puedan entrar en sillas de ruedas. Un lugar para niños. Para todo tipo de persona. Y a veces los edificios se hacen ídolos. No vaya a moverlo aquí. No le muevas aquí, no le hagas aquí. Y entonces, al final venimos buscando ¿qué? Y yo doy gracias a Dios, creo que no hemos tenido el problema, pero yo sí he visto que a veces hay problema en otras iglesias, que al terminar la iglesia todo venden allá afuera. Yo doy gracias a Dios porque aquí no pasa eso. Pero ¿sabe qué es un problema de a veces las ventas en la iglesia? Que uno deja de ver a los hermanos como hermanos y uno comienza a ver a los hermanos como clientes. Ay, ojalá vaya este hermano, la otra vez me recompró rete harto. Y hermanos, y quiero de nuevo decir que esto es un peligro porque, como dijimos, gracias a Dios ya este terreno es de nosotros. Este terreno es de la iglesia. Y hermano, yo oro que podamos hacer los ajustes necesarios para poder tener un lugar bien del Señor. Pero me da miedo que esto pueda llegar a ser nuestro amo. Hermanos, me da miedo porque cuando uno empieza a construir y a remodelar, los que saben, el dinero se va como agua, ¿sí o no? Empiezas a remodelar y el agua y se va como agua y los edificios son hoyos negros, hermanos. Y lo que me da miedo es que y me da miedo a mí como pastor que falta dinero. No, pues hay que decirle a los hermanos que, oigan hermanos, nos están ofrendando. No, entonces vamos a levantar y entonces hermanos, cuando hay mucha necesidad y cuando hay proyectos y cuando hay cosas, me da miedo dejar de ver a ustedes como hermanos y comenzarlos a ver como clientes. Porque es que nos urge construir, es que nos urge pintar, es que nos urge remodelar. Y para mí es un problema comenzar a ver a los hermanos y comenzar a ver preocupación por sus bolsillos, sino por sus almas. Y es peligroso. Es peligroso, hermanos. Porque de nuevo, si el Señor viniera, ¿qué quiere ver en nosotros? ¿Qué tanto queremos embellecer nuestro edificio? ¿Y la meta qué es? Y otro de los peligros, hermanos, también a veces, y esto es una de las cosas que me da miedo, a veces es la comodidad. Hermanos, la comodidad es peligrosa. ¿Sí o no? Es peligrosa. Porque entonces uno ya no viene a Dios porque viene y busca la iglesia más cómoda. Lo que encontró el Señor es que su casa, que era casa de oración, se había convertido en cueva de ladrones. ¿Y qué es lo que encontramos, hermanos? Ahora, no termina ahí, regrese a Marcos 11. Dice que el Señor se fue, ¿no? Fue la noche y se salió. Regresan al siguiente día y adivina dónde van a ir otra vez. Al templo. El siguiente día, hermanos, versículos 20-21. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado.
Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Hermanos, ¿por qué le dice eso? ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué le dice tened fe en Dios? Tened fe en Dios. ¿Cómo esto se relaciona, hermanos? ¿Cómo esto se relaciona? Y escribía en sus hojas, al siguiente por día por la mañana los discípulos notan que la higuera está seca desde la raíz. Entonces Pedro recuerda la escena y le hace notar a Jesús. Como es el estilo de Marcos, la maldición de la higuera representa la maldición de Jesús sobre el templo de Jerusalén, que en lugar de actuar como un lugar donde la gente busca y conoce y encuentra a Dios, es cueva de ladrones. Las personas encuentran religión, las personas encuentran entretenimiento, pero no están encontrando a Dios. Y ese es un peligro, hermanos. Llenarnos de actividades, llenarnos de cosas para hacer y no encontrar a Dios. Hermanos, hay iglesias que tienen toda la semana actividad y agenda, y que los matrimonios, y que los varones, y que las mujeres, y los señoritos, y bueno, y el tiempo en familia, ¿cuándo? Y aquí, llenar de actividades y llenar de cosas. Hermanos, de nuevo, las iglesias, y hay que tener mucho cuidado, hermanos, que la adoración no se vuelva entretenimiento. Yo oraba esta mañana, la adoración no es qué recibí del Señor, sino qué recibió el Señor de mí hoy. Usted y yo debemos preguntarnos cada domingo cuando salgamos de esa puerta, ¿qué recibió de mí el Señor hoy? Porque muchas veces evaluamos la iglesia, ay, ¿cómo estuvo? Bueno, no, el sermón hoy estuvo aburrido. Y el café malo. Y muchas veces así evaluamos, ¿verdad? Un domingo, en lugar de pensar, ¿qué recibió de mí el Señor? Y como dijimos, hermanos, cada uno vive semanas diferentes. A lo mejor algunos de ustedes estaban recansados y no se querían levantar y se levantaron. Eso recibió el Señor de usted. El sacrificio, la lucha. A lo mejor no traíamos todos los pesos que queríamos, Señor, y tú sabes que, pero aquí están de corazón. No son muchos, pero son de corazón. Eso recibe el Señor. El luchar, el buscar. Eso, ¿qué recibe del Señor? Ahora, para que sepa, eso es un asunto personal. Porque nadie puede mirar su corazón, solamente el Señor. Pero de nuevo, si no tenemos cuidado, hermanos, podemos convertir nuestra iglesia en un lugar y podemos, hermanos, de nuevo sucumbir a hacernos un lugar de entretenimiento, un lugar de proveer experiencias. Y evaluar nuestra iglesia por eso. Debemos tener cuidado. Ahora, miren lo siguiente, y por eso lo puse en colorcitos. Ya que le dijo el Señor a Pedro, tened fe en Dios, toma un asunto. Pero de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y eche en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y aquí termina el pasaje y uno podría decir, a ver, ¿cómo está ligado este asunto? Comienza con la higuera, termina con la higuera. Señor, ¿de en qué momento sacaste este tema? Y viene al asunto importante. Les dice, tened fe en Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo importante. Y él lanza esta ilustración, si dijeres este monte, quítate y echa en el mar, y no dudare, si no creyere. Hermanos, el objeto de la fe es Dios. El objeto de la fe debe ser Dios. Y luego el Señor da la aplicación. Por tanto, y da dos situaciones. Todo lo que pidiereis, orando. Creed que lo recibiréis y os vendrá.
¿Se acuerda para qué era la casa? Se supone para qué era la casa que acababan de ir el otro día. Para orar. Y luego les dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y creo que el Señor está dándole a la médula, y creo que un hermano lo capturó muy bien. El hecho de que Marcos siga en el sándwich del templo, del árbol de la higuera, con un llamado a la fe, significa que Jesús y no el templo es el objeto de la fe. Jesús llama a orar y pedir con una fe en Dios que no duda, sino que crea que Dios es capaz de obrar. Entonces ese tipo de fe recibirá al Señor. Pero también enseña que en oración uno debe perdonar a otros sus pecados para que Dios perdone también los nuestros. Hermanos, y creo que el Señor está terminando con eso para enseñarnos que no necesitamos templo para buscar a Dios. Hermanos, de nuevo, el edificio, ¿por qué? Porque el edificio que debería convertirse, este templo hermoso y majestuoso, que uno no podría, de nuevo, cuando el sol le daba, no podría llegar a verse, se había convertido en un templo inútil. Porque había toda cosa menos Dios ahí. Muy bonito y todo lo que quieran, pero Dios no estaba ahí. No necesitamos un edificio para buscar a Dios. Necesitamos que los que estamos aquí busquemos a Dios. Pablo nos dice, Dios no habita en este lugar, hermanos, Dios habita en nosotros, en el corazón de los creyentes. Dios habita en el corazón de los creyentes. Los edificios, el edificio no es lo importante, son las personas. Dios habita en las personas son lo importante. Hermanos, por eso dice Efesios que es morada de Dios en el Espíritu. Entonces el trabajo no es completamente en el edificio, sino en las personas. Y por eso creo que el Señor Jesucristo mostró, ahora si alguien tiene algo contra algo, perdonen. Porque hermanos, si ya el templo no va a ser, y si lo más importante son las personas, y lo más importante es Dios, también lo importante, hermano, es que con las personas que dicen encontrarse a Dios, encontremos a Dios. Y uno de los peligros que puede hacer, hermanos, uno de los peligros que todas las iglesias tienen, es llegar a crear grupos. Y a llegar, hermanos, llegarse a ser ciego en los conflictos. Hermanos, tarde o temprano vamos a tener conflictos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y tenemos que aprender a resolverlos. Tarde o temprano vamos, hermanos, si no aprendemos a resolver conflictos, lo que vamos a tener es una iglesia dividida. Y no nada más conflictos que surgen aquí en las actividades, conflictos que pueden surgir afuera. Tenemos, hermanos, que trabajar en eso. Hermanos, si el Señor Jesús viniera, como Él ya dice que está, ¿qué encontraría en nosotros? ¿Qué encontraría en nuestros corazones? Si el Señor viniera ahorita, hermanos, ¿qué encontrará en nuestros corazones? Hermanos, ¿sabe que me llama mucho la atención? En Apocalipsis capítulo, ¿se acuerda lo que dice Apocalipsis? Que el Señor camina en medio de los candeleros son las iglesias. El Señor camina y está con nosotros en la iglesia. Él está con nosotros en la iglesia, Él está con nosotros. Aquí adoramos su nombre y Él está. Déjeme leerle, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, lo que Él tiene, el mensaje que tiene para diferentes iglesias. A la iglesia de Éfeso le dice, en la Nueva Traducción Viviente, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo, tu paciencia con tu perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Amén. Yo no diría eso. Somos una iglesia ortodoxa, ¿verdad? Aquí nada de herejías, aquí nada de mala doctrina.
Pero dice el Señor, pero tengo una queja en tu contra. No me amas, ni se aman entre ustedes como al principio. No me aman, ni se aman. A la iglesia de Pérgamo le dice, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Señor, mira, nosotros. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Le enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y aquí había una iglesia que se sostuvo y que sufrió persecución, pero estaba permitiendo, hermanos, falsa doctrina, inmoralidad sexual. Hermanos, no se puede permitir eso en la iglesia. No se puede permitir eso. Tiatira le dice, yo sé lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas las cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimento ofrecido a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y les daré a cada uno de ustedes lo que merezca. Le dice a Sardis, yo sé lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despiértate, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como hace un ladrón. Y termina la Odisea. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno y a lo otro? Hermanos, eso no significa, frío no significa mundano y caliente significa espiritual. Está hablando de, no eres frío y útil y no eres caliente y útil. Está hablando de dos tipos de agua que eran útiles. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Hermanos, el mensaje de las iglesias de Apocalipsis es un mensaje que tenemos que recordar constantemente. Hermanos, y cada cosa que hagamos en la iglesia es cada cosa que tenemos que evaluar constantemente. Y yo le pido que no me abandone. Hermanos, yo entiendo mi responsabilidad como el pastor de esta iglesia, y yo no quiero caer en las trampas. No quiero tener ídolos. Todavía quiero un sillón ahí, pero no quiero que en ese sillón se haga un ídolo. Hermano, queremos tener un lugar más grande y bonito, pero que no se haga un ídolo. Las personas son más importantes. La adoración genuina a Dios es más importante. Hermanos,
Y estoy hablando en términos extremos, no estoy diciendo que está bien, no debemos tener un cochinero. Pero necesitamos de nuevo que las personas sean lo más importante. Y encontrar a Dios, hermanos, encontrar a Dios, no encontrar un mercado, no encontrar cosas que distraigan, que encontremos a Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos por favor. Para mí es difícil explicar todo lo que me viene a la mente, pero quiero tener cuidado y quiero que mis hermanos me ayuden con esto, Señor, porque estamos en ese proceso, Señor. Queremos de nuevo embellecer este lugar, pero no queremos caer en sus trampas. Queremos hacer mejoras, queremos ser más organizados, queremos fomentar más cosas, pero no queremos caer en las trampas. Señor, tú eres la persona más importante y a ti, Señor, queremos que tú te manifiestes en nuestra iglesia. Queremos encontrarte a ti, Señor. Queremos encontrarte a ti. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos. Cuídanos y ayúdanos a constantemente estar en evaluación. En evaluación, Señor. Para que si tú vinieras, podemos entregar buenas cuentas. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén.